Hola amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este martes de Carza Contigo. Mi nombre es Silvia Treviño, transmitiendo desde las casas muestra de estancia residencial al sur de la ciudad. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Israel Rangel. Él es traumatólogo. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muchas gracias a Carza por la invitación de venir el día de hoy. No, al contrario, queremos pues ahora sí que hablar de ese tema tan importante. Sabemos que el tema de la traumatología es muy extenso, pero poco a poco nos vas a ir detallando. Para iniciar, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de tu especialidad? Claro. Bueno, en la especialidad en sí se llama traumatología ortopedia y en este caso tenemos dos variantes a los que nos podemos enfocar. La traumatología que se encarga en sí de las lesiones y las heridas y de cómo tratar estas, y la ortopedia de cómo tratar o prevenir las deformidades del sistema musculoesquelético. Es algo muy extenso, pero que yo creo que podemos abarcar lo más importante para poder... Ahora sí que poder despejar todas las dudas de nuestros amigos. Y en tu caso, ¿estás más enfocado al tema de la ortopedia? A las dos. Ah, perfecto, a las dos. Muy bien. Oye, es como decíamos, un tema que abarca muchos temas. No quisiéramos que la gente se fuera con dudas. ¿Y qué te parece si iniciamos, pues ahora sí, desde lo básico, de cómo está involucrado el traumatólogo desde el nacimiento del niño, desde la niñez, o desde qué etapa podemos, como padres, estar alerta, o ustedes como médicos nos pueden dar indicaciones? Claro, fíjate que es una pregunta sumamente importante porque creo que mucha población no lo toma en cuenta, pero en realidad la especialidad de traumatología y ortopedia está bien presente desde el momento del nacimiento. Como desde el momento del nacimiento comienzan las valoraciones para los pacientes pediátricos, justamente con las articulaciones más móviles y las que tenemos que enfocarnos más por las lesiones o deformidades que nos pueden llegar a causar más problemas en un futuro. Ok, entonces prácticamente desde que un niño llega al mundo lo recibe el pediatra, sabemos que lo recibe el pediatra, claro. Pero si el pediatra llega por ahí a detectar algo que esté involucrado con ustedes, de inmediato es canalizarlo con el traumatólogo. Claro, exactamente, lo canalizan con el traumatólogo y ya nosotros tenemos que valorarlo y hacer los estudios pertinentes para poder descartar y o confirmar alguna lesión o alguna deformidad para atenderla a tiempo. Recordemos que lo ideal para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado es diagnosticarlo a tiempo para poder llegarlo a tratar y que las lesiones sean o las deformidades sean lo menos evidentes para poder llegar a tener una vida más saludable. ¿Y cuáles son, pues ahora sí que las lesiones o deformidades más comunes con las que nos encontramos? Fíjate, en este caso, por ejemplo, enfocándonos en la pediatría, nos encontramos con una deformidad que es muy común, que nos llegan al consultorio o nos llegan ya derivados con el especialista de pediatría, que es la displasia del desarrollo de la cadera. ¿Sí? Cuando la cadera en realidad no se llega a formar de una adecuada manera y tenemos que proceder a hacer algún tipo, ya sea tratamiento conservador o de un tratamiento quirúrgico. Ese es uno. Y el otro es algún tipo de deformidad, ya sea en el pie o en el tobillo, que de igual manera siempre, fíjate, hay dos variantes muy importantes. Hay dos variantes, uno que es el tratamiento conservador y otro que es el tratamiento quirúrgico. Afortunadamente, muchas de estas lesiones o deformidades se pueden llegar a tratar de una manera conservadora. Eso es muy importante porque los padres, siempre que llegan a tener algún problema o alguna deformidad, los bebés se alertan mucho. Sí, entonces lo ideal es llevarlo con un especialista, en este caso traumatología ortopedia, para poder brindarle ya sea un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Te menciono, muchos de esos tratamientos se pueden llevar a cabo de una manera conservadora, o sea, no quirúrgica, con algún tipo de inmovilizadores o algún tipo de órtesis que podemos llegar a poner nosotros, y en dado caso que no llegue a funcionar o no llegue a ser al 100% tan funcional, podemos requerir de un tratamiento quirúrgico. Muy bien. Hablando del tema, por ejemplo, de caderas, ese es un tema que se detecta a temprana edad. ¿Puede detectarse desde el nacimiento o a lo mejor el nacimiento no se detecta y se detecta a los 2, 3 años? ¿O más o menos en qué rango de edades durante la niñez como máximo lo podemos detectar? Fíjate, es un tema muy importante, sí. Se llega a tener una duda diagnóstica desde el momento del nacimiento. El pediatra hace valoraciones y maniobras al momento de valorar al paciente pediátrico. Si llega a tener alguna duda, ya lo refiere con nosotros los especialistas en traumatología ortopedia.
Cuando llegamos a tener una duda, se llegan a tomar valoraciones, exploración física dada por nosotros y algunos tipos de estudios como viene siendo radiografías en diferentes posiciones para poder valorar si la cadera está en su sitio o no está en su sitio. Y con esto ver la madurez ósea. No siempre se detectan desafortunadamente a tiempo, pero dependiendo del tiempo en que nosotros lo detectemos, es el tratamiento que le podemos llegar a ofrecer. Muy bien. Cuando hablas vamos a llamarlo así, que hay dos tipos de tratamiento, a lo mejor el suave y el quirúrgico. Cuando nos referimos o cuando te refieres a tratamiento, el suave, por así decirlo, que es para inmovilizar cadera, claro. Es también un tratamiento que lleva terapias, que lleva rehabilitación, o es nada más inmovilizar la cadera a través de algún aparato. Bueno, sí, es una pregunta mega importante, pero para basarme yo en realidad en dar una respuesta así absoluta es difícil, porque el tratamiento que se da es justamente en el tiempo en que se diagnostica. Dependiendo de la edad que se diagnostica y lo avanzado o lo no avanzado que esté la patología en este caso, se puede llegar a ofrecer uno u otro tratamiento. Ahora, como tema primordial, nosotros tenemos músculos y ligamentos, para ahondar más o menos que se pueda llegar a ser más entendible. Los ligamentos en nuestro cuerpo dan algo que se llama estabilidad estática y los músculos llegan a dar algo que se llama estabilidad dinámica. Dependiendo de la lesión o la deformidad que tenga el paciente, se va optando por algún tipo de tratamiento, dependiendo de lo que esté lesionado. Entonces es difícil en realidad darte per se una respuesta absoluta, porque es dependiendo del momento que se diagnostica y la gravedad del caso en que nos estamos exponiendo. Y la mayoría de estos padecimientos o lesiones, si los detectamos a tiempo, ¿hay manera de que el niño quede al 100 o queda con alguna secuela en la mayoría de los casos? ¿O qué porcentaje hay de...? Bueno, sí, bueno, la verdad todas las preguntas que estás haciendo son muy, muy importantes, pero sí, la detección a tiempo es un factor pronóstico muy beneficioso para el paciente. No siempre es tan beneficioso por el hecho de la gravedad de la patología que tenga el paciente, pero claro, entre más temprano sea el diagnóstico, más oportuno y más precoz es el tratamiento. Y claro que el factor pronóstico es mucho más importante y de mejor reserva para un paciente en que se diagnostica a más temprana edad. Pero la mayoría de los casos diagnosticados a temprana edad concluyen con éxito. Sí, claro. Con terapia, con inmovilizar. Son tipo de inmovilizaciones, son tipo de inmovilizaciones que duran dependiendo de semanas, meses, y conforme vamos viendo el avance y la evolución del paciente, se puede llegar a solamente mantenerse de una manera conservadora o implementarlo con algún tipo de cirugía quirúrgica. Muy bien, eso en el tema de la cadera. Ahora, otro padecimiento también muy común en los niños es la pisada. Claro, ¿verdad? Sí. Bueno, es un tema de principal importancia, porque todas las mamás o los papás que son primerizos tienen dudas por cómo es que se llega a ver el pie conforme el bebé nace. Ahora, mucho radica en la madurez del sistema musculoesquelético, mucho radica en la madurez de los huesos, mucho radica en la madurez de las articulaciones. Dependiendo en la edad en que tengamos este tipo de patologías, de que si el bebé pisa de alguna manera, o mete el piecito, o saca el piecito, o la rodilla se le va para un lado o para el otro, o que el tobillo se le va para un lado o para el otro, dependiendo de la edad en que tengamos este diagnóstico, esta patología, es el tratamiento que se le va a dar. Ahora, hay puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Hay meses en los que, ¿sabes qué? El bebé tiene que ya estar pisando. ¿Sabes qué? A los 9 meses el paciente pediátrico ya tiene que estar con una bipedestación o parado en sus dos pies, manteniéndose de algo. Cuando tenemos retraso de este tipo de circunstancias, es que nos tenemos que parar las antenas. Lo ideal por eso siempre es tener una buena comunicación con el pediatra y con el traumatólogo. Cuando no está o tenemos duda de cómo es que caminan, claro que se lleva con otros a la consulta, se hacen las valoraciones pertinentes y en este dado caso se puede llegar a dar un tratamiento precoz. Así es.
como bien lo comentas, la comunicación con el pediatra pues es esencial, ya que si bien es cierto, existen edades en las que los niños pues pueden estar manteniéndose de pie, sostenidos, típico de la orillita del sillón, ¿verdad? Pero hay niños que lo hacen a diferentes edades, entonces yo me imagino, y confírmame tú si es así, que los médicos tienen un rango de meses, ¿no? A lo mejor si el niño, oye, pues a los 8 meses es muy temprana edad, pero a lo mejor si ya a los 12 meses no se sostiene, pues ya es señal de alerta, ¿verdad? Claro, exactamente. Las señales de alerta son mega importantes. No para en realidad alertar per se a los familiares, sino para parar las antenas de que, ¿sabes qué? Hay que llevarlo a la consulta. Afortunadamente, claro, los especialistas en pediatría tienen totalmente consensuado qué es lo que se hacen los avances en el sistema musculoesquelético dependiendo de los meses que tenga el paciente. Si ya se mantiene en los 2 pies, si no se mantiene, si ya camina con ayuda, si no camina con ayuda, si tiene algún tipo de desviación, ya sea en el pie, en el tobillo. Todo este tipo de cosas lo llevan a cabo o lo tienen en mente los pediatras y en un momento lo pueden referir con nosotros con cualquier duda. La verdad es que ellos están totalmente estudiados y saben totalmente bien de las patologías y pueden diagnosticarlas a tiempo y en ese momento nos lo derivan a nosotros. Canalizarlo con ustedes como traumatólogos, ¿verdad? Claro. Porque sí, efectivamente, mucho solemos comparar, oye, comadre, mi niño de 9 meses ya se sostiene, el mío no. Bueno, a lo mejor el mío 9 meses no y se sostiene hasta los 11, que está dentro de un lapso común, pero a lo mejor ya a los 12, 13 meses, pues ya es señal de alerta. Hablando un poquito de las señales de alerta, ¿qué señales debemos nosotros como padres estar muy atentos para detectar pues alguna lesión en el niño que no se detectó a lo mejor en el nacimiento o durante los primeros meses de edad? Bueno, para ese tipo de cosas es difícil que un padre de familia pueda detectarlo en sí. Vaya, siempre hay que estar alerta, las mamás siempre están muy, muy, muy alerta de los bebés, pero lo ideal es que vayan periódicamente con el pediatra. Es difícil que un padre de familia pues sepa en realidad cómo identificar. Lo bueno es que siempre están alertas y lo llevan al pediatra, pero para yo decir, ¿sabes qué? Tienen que ver esto, o tienen que ver esto, o tienen que ver esto, es difícil aventarme de esta manera porque le estaría echando mucha responsabilidad al padre de familia, a la mamá, sí. Y lo ideal es que lo vea un profesional. Exactamente. Como platicábamos hace un ratito, que vamos a entrar más detalle con esto, la cultura es la prevención. Claro. Siempre la prevención. Hay ocasiones que algún padecimiento, pues ya lo traes de nacimiento, que no es de prevención, pero es lo ideal es el prevenir, no automedicarse, siempre acudir con los especialistas. Dentro de las lesiones o malformaciones, pues encontramos la de la cadera, la de la pisadita o el pie plano. ¿Qué otra es de las más comunes que yo creo que las dos más comunes que nos podemos llegar a presentar es la displasia de desarrollo de cadera y el pie equinovaro. Son muy evidentes, ¿sí? Bueno, la del pie es muy, muy evidente. El paciente pediátrico tiene una pisada diferente o no puede llegar a formar la pisada de una manera adecuada, entonces no puede llevar esta deambulación. La verdad es que se ven y se valoran desde mucho antes, ¿sí? Se valoran mucho antes. La mamá, el papá, incluso el pediatra, es evidente cuando el niño tiene estas deformidades. El pie está hacia abajo, con un arco, hacia adentro, entonces uno de antemano sabe que no puede llegar a realizar una adecuada pisada. ¿O es cuando tienen sus piecitos como hacia adentro? Exactamente. ¿A esa es a la que te refieres? Vaya, no todos los padecimientos del pie es el mismo, por eso justamente lo ideal es llevarlo con el especialista. Hay muchos padecimientos, muchos síndromes que pueden llevarnos a una deformidad de los miembros pélvicos. Yo me acuerdo hace muchos años era común utilizar los zapatos ortopédicos. Sí. ¿Hoy en día todavía son parte de las herramientas? No. No, ya quedaron. No, la verdad es que ya estoy out. La verdad es que muchos pacientes. Yo me acuerdo que también cuando estaba pequeño veía a mis compañeros que utilizaban algunos zapatos ortopédicos, pero la realidad es que actualmente no están justificados para llegar a cambiar alguna deformidad. Okay. O sea,
el resultado no es tan efectivo como se creía. Exactamente, no es tan alentador como se creía. Me tocó ver los zapatos ortopédicos, incluso niños desde que la traían. cadera, Sí, desde la cadera. sí. O sea, y era el objetivo que la cadera y a la vez la pisada, o que estabilizar, exactamente. El chiste de esto era estabilizar desde arriba toda la pisada, pero se ha comprobado que en realidad no es tan efectivo. Okay. Hoy en día lo que utilizan son más las terapias de rehabilitación. Se utilizan inmovilizaciones, que es un tema muy extenso en el que me tengo que llegar a detener los meses que tenga el paciente, los años que tenga el paciente, la deformidad y la gravedad de la deformidad que tenga el paciente, para poder llegar a detallar con exactitud un buen tratamiento. Entonces son varios los factores que ustedes como traumatólogos tienen que valorar para definir cuál es el tratamiento que el paciente va pues a llevar a cabo. Exactamente. Y además del tratamiento que se le puede ofrecer, dependiendo de la evolución que tenga el paciente, de cómo vaya evolucionando semana con semana, es que se va a llevar a cabo que se quede como un tratamiento conservador, o, ¿sabes qué? Esto no llega a ser de una manera tan definitiva, entonces se opta por ofrecer aparte un tratamiento quirúrgico. En muchas de estas patologías, por ejemplo, en las deformidades que son del pie, se llevan a cabo tratamientos conservadores con inmovilizaciones que se van cambiando cada semana. En algunas veces, estas deformidades, cuando llegamos o no tenemos un buen seguimiento, aunque tengamos una buena evolución, después, la verdad, los padres de familia llegan a no ser tan consecuentes con esta evolución y dejan las inmovilizaciones. Y como no está maduro el sistema musculoesquelético, hay un retroceso y se puede volver a comenzar con ese tipo de inmovilizaciones. Te digo, todo depende del tratamiento que se dé y de la evolución que tenga el paciente. Okay. ¿A cuánto tiempo tú como especialista te das cuenta si un tratamiento conservador y la inmovilización da resultado, o si definitivamente hay que recurrir a la cirugía? Bueno, en ese tipo de deformidades en el pie, con respecto al pie equinovaro, se van llevando a cabo por semana las inmovilizaciones, y dependiendo al término de la quinta, séptima semana, ya sabes que esto no está dando una buena evolución, y tenemos que tener en mente que no siempre es por el mismo problema que no hay una buena evolución. Muchos pacientes o muchas familias no tienen una adecuada, no se enfocan tanto, entonces no hay una evolución tan satisfactoria. ¿Cómo que no le dan seguimiento? No le dan o tanto seguimiento, o no van a las consultas como deben ir a las consultas. Okay. Entonces no hay esa atención tan fija. Pero sí, la mayoría de los pacientes mejoran, claro que con un tratamiento conservador en este caso. Dependiendo de 7 semanas, 10 semanas que no mejora, hay que modificar el tratamiento y poder llegar a ser más invasivos. La mayoría de los tratamientos, o todos mínimo en traumatología y ortopedia, se hacen de la manera menos invasiva a la más invasiva. Siempre se opta primero por un tratamiento conservador, y si esto no llega a dar resultados, se puede llegar a optar por un tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento invasivo, entonces lo ideal es dar lo menos invasivo, que es el tratamiento conservador, inmovilizaciones, férulas, yesos, y después, si no llega a dar resultado, poder optar por un tratamiento más invasivo, como sería un quirúrgico. Ok. Una pregunta que pudiera sonar muy básica. ¿Se ha determinado a qué se deben este tipo de lesiones de malformación? No se sabe. No. Hay muchos, es multifactorial, pero en sí que yo te diga, ¿sabes qué? Por esto es que no se da, no. Puede haber muchas causas que pueden llegar a este tipo de padecimientos, y vienen antes del nacimiento. Esto quiere decir que mientras está en el embarazo, hay padecimientos padecimientos dentro del embarazo que nos pueden llegar a dar una consecuencia de malformaciones en el sistema musculoesquelético. Pues puede, o sea, sí, hay, por ejemplo, cuando no hay los pacientes que están embarazadas tienen un líquido amniótico que es el que llega a proteger, en dado caso, al producto. Cuando no tenemos una buena cantidad, un buen líquido, este líquido amniótico, los pacientes, los bebés, no tienen este espacio para poder tener una adecuada libertad, y
tienen una situación o... Sí, una situación, tiene una situación dentro del útero en el que no le permite estar a sus anchas. Formarse de la manera correcta. Entonces, haciendo un resumen de esto que acabamos de platicar, son dos lesiones o padecimientos los más comunes. Una es la de cadera y otra la de los pies. Es lo que en particular tú, pues ahora sí son lo que ves. Lo más frecuente. Y hay dos tipos de tratamientos, uno que es el conservador y otro el quirúrgico. Sí, ya si de plano el conservador no funciona, pues hay que recurrir a la cirugía, pero la mayoría de los casos que se atienden a tiempo llega a ser exitoso con un tratamiento conservador. Ahora, hay que tener en mente que esta información que se da es una información muy general, se trata de ver a la población en general y es difícil profundizar en un tema tan específico en una población tan general. Claro, sí, como bien lo hemos comentado a lo largo de estos minutos, pues son muchos los factores que influyen. Entonces, definitivamente lo importante es acudir con el especialista, que el especialista haga el diagnóstico adecuado, porque tú como especialista pues llevas obviamente todo el expediente del paciente en esta ocasión. Perfecto. ¿Qué te parece, doctor, si les mencionamos a nuestros amigos acerca de este proyecto Estancia Residencial al sur de la ciudad? Y ahorita en la segunda parte seguimos enfocándonos en otro tema también muy importante. Recuerden que estamos ubicados en Estancia Residencial al sur de la ciudad de Monterrey. Este modelo que les estamos presentando el día de hoy es el modelo Alcatraz, la cual consta de 3 niveles. En el primer nivel tenemos la sala comedor, cocina con desayunador y el área para despensa. Adicional tenemos el baño de visitas, área de zinc y por supuesto la cochera techada para 2 automóviles. En la planta alta encontramos la recámara principal con su vestidor y baño con doble lavabo, 2 recámaras con vestidor y baño completo, el área de zinc que no puede faltar. En la terraza es una amplia terraza con área de asador, estancia con baño completo, lavandería y cuarto de servicio con baño completo. Es una casa que ustedes tienen que venir a conocer para que puedan ubicar todos los espacios de los que ustedes pueden gozar aquí en Estancia. Recuerden que estamos en Carretera Nacional, a unos metros de un hospital muy conocido de aquí de la localidad. Las amenidades ya se las hemos estado platicando a lo largo de estas transmisiones, pero les recordamos que aquí en Estancia ustedes van a contar con vigilancia a las 24 horas. Una casa club para que ustedes puedan por ahí llevar a cabo eventos, una alberca con carril de nado, el área de asadores por supuesto, cancha polivalente, juegos infantiles y también contamos con áreas verdes. Promoción. Recuerden que tenemos 2 super promociones. La promoción de diciembre, que consta en, si ustedes nos dan un pequeño apartado y nos firman su contrato, tienen la oportunidad de pagar su enganche de aquí hasta el mes de diciembre. Queremos cerrar este 2020 con grandes promociones, por ello nos estamos extendiendo hasta diciembre. Y la segunda promoción, también muy padre, que Carsa ha preparado para ustedes es, si ustedes nos firman el contrato, bueno, ya les platicamos de esa, firman el contrato, tienen hasta el mes de diciembre para pagar el enganche. Y la segunda promoción, si ustedes nos visitan, por el hecho de visitarnos, se pueden hacer acreedores de un bono de descuento de hasta 50,000 pesos. Esta promoción incluye restricciones, así es que acérquense a nuestros asesores para que les brinden el detalle. Estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido. Recuerden que el teléfono que está en pantalla es para que ustedes hablen y agenden su cita con toda la tranquilidad que contamos con todas las medidas de prevención. Al recibirlos, ustedes van a encontrar gel antibacterial, cubrebocas, les verificamos la temperatura, esto para proteger a nuestros clientes y a nuestros asesores. Y otra cosa bien importante, atención, Carsa presenta el Halo Sale, segunda edición, una venta nocturna que tienes que aprovechar. Este 30 y 31 de octubre, promociones en lotes residenciales, departamentos y residencias en todos los desarrollos de Carsa. No lo dejes pasar, te esperamos en el Halo Sale, gran venta nocturna, segunda edición, este 30 y 31 de octubre en todos los desarrollos Carsa.
Carza. Para toda la información, visiten www.carza.com, Facebook e Instagram nos encuentran como Mi Carza y ahí viene el detalle de todas las promociones, todos los proyectos y todas las amenidades y eventos con los que ustedes se pueden topar. ¿Cómo ves, doctor? Padrísimo, ¿verdad? Excelente. Oye, ¿qué me platicas del acceso? ¿Batallaste para llegar? ¿Qué fue lo que te gustó? No, Todo la verdad es que fue ¿verdad? muy sencillo llegar, la verdad. Muy sencillo llegar y aparte que tenemos cerca instituciones educativas, tenemos también instituciones pues médicas y todo tenemos aquí cerquita de Estanza Residencial. Sí, es ¿verdad? una muy buena ubicación. Así que invitamos a todos para que visiten Estanza y puedan conocer a detalle nuestro proyecto. Perfecto. Ahora sí, entrando de lleno nuevamente al tema de la traumatología, ya vimos en la primera parte las lesiones o padecimientos más comunes durante la niñez. Ahora, otro tema bien importante que nos vas a platicar. Sí, un tema muy importante ya que valoramos bien a los pacientes pediátricos. Ahora nos tocan los pacientes ya más en edad adulta. Ahora, tocando un tema muy importante en este caso, o de lo mucho que me llega a la consulta, los problemas o los dolores de las articulaciones. Muy frecuentes los problemas de las articulaciones, ya sean las más móviles, como viene siendo la rodilla o la cadera. Bien común. Ya cuando entramos a la edad adulta, empezamos con ese tipo de, pues ahora sí, lesiones, ¿no? Y que si subimos al cerro y bajé con las lesiones y todo, ¿cuáles son las que más común presentamos en los adultos? Y algo bien importante, antes de que nos platiques cuáles son las más comunes, ¿entre qué edades es lo más común? ¿A partir de qué edad ya presentamos este tipo de pues, daños? Bueno, se tiene estipulado que del 2 al 4% de la población por encima de 40 años comenzamos a tener dolores en las articulaciones, ya sea de rodilla o de la cadera. Obviamente, conforme vamos avanzando de edad, esto se hace mucho más frecuente, sin contar las innumerables factores de riesgo que tenemos en sí como población mexicana. Sí, como decías antes de irnos a la mención, es información que estabas platicando de manera muy general, porque sabemos que cada paciente es un caso, que tenemos que ver si el cliente, si el paciente es sedentario, si no es sedentario, o sea, son muchos los factores que influyen. Son muchos factores, entre estos los más frecuentes sí es el sedentarismo y es la obesidad. Lamentablemente, pues México está muy en el top de los pacientes que tenemos sobrepeso y obesidad, y esto es un factor de riesgo muy importante para desarrollar ya sea desgaste articular, ya sea en las rodillas o en la cadera. ¿Cuáles son los principales síntomas o señales de alerta que una persona en edad adulta debe decir es momento de acudir con un traumatólogo? Hay dos muy importantes que son los primeros por los que llegan: dolor y limitación en la movilidad. Esos son los dos más importantes. ¿Sabes qué, doctor? Yo solía moverme con tanta facilidad y ahorita se me limita mucho la movilidad. O sabe qué, doctor, antes no me dolían las rodillas, no me dolía la cadera y ahora me duelen las rodillas y me duele la cadera. Ahora, justamente cuando nos llegan ese tipo de circunstancias, ese tipo de pacientes, se valora, claro, como dices tú, se valora individualmente a cada paciente. Depende si tiene dolores en las rodillas, dolores en las caderas y la edad que presenta el paciente. Okay. Rodillas y caderas son los dos más comunes. Frecuentes, exactamente. Y como hay que hacer un expediente y decir, oye, el paciente tiene a lo mejor 50, 55 años, pero toda su vida fue activo, hablando deportivamente, o fue una persona sedentaria, son varios los factores. Pero esos dos son los más comunes. Sí. Cadera y rodilla. Ahora, bien que tomas el tema de los deportistas, porque mucha gente ha de creer, ¿sabes qué? Tiene obesidad, tiene sobrepeso, por eso es que tiene el desgaste. Pero muchos, hay gran cantidad de pacientes que no tienen ni obesidad, no tienen sobrepeso, y aún así tienen dolor, ya sea en la cadera o en las rodillas. Muchos de estos padecimientos comienzan desde mucho antes, dependiendo de la actividad física que realice el paciente, que pueden llegar a potencializar o aumentar la probabilidad de que tengan este tipo de lesiones. Hay muchos pacientes que hacen deportes de contacto o danza, gimnasia, y esto nos llega a dar microtraumatismos y golpes que nos pueden hacer más propensos a que el paciente a una temprana edad
pueden llegar a tener esos padecimientos. Que a más temprana edad pueda desarrollar ahí los signos de alerta. Exactamente. Una pregunta muy común que nos hemos topado, oye, fíjate que para prevenir esto toma tal medicamento. Es poco recomendable, ¿verdad? Es difícil yo tomar en cuenta un medicamento o recetar un medicamento para que no se nos desgasten las articulaciones. El desgaste viene con la edad, ¿sí? A ti y a mí nos va a pasar exactamente igual. La única diferencia tal vez será la edad de presentación por las actividades diferentes que usted y yo hagamos. Pero fuera de ahí, todos los pacientes estamos condenados a sufrir el desgaste articular. Hay unos pacientes que afortunadamente no lo presentan a temprana edad y muy en la vejez lo llegan a presentar. Hay otros pacientes que a más temprana edad lo llegan a presentar. Pero sí podemos prevenir y eso es lo importante. Claro, los factores para prevenir este tipo de desgastes pues son tener en cuenta los factores de riesgo que nos pueden llevar a cabo a tener este tipo de desgaste. Sobrepeso, obesidad, tabaquismo, enfermedades en general que nos pueden llegar a ser más propensos a tener ese tipo de desgastes. Tengamos o no actividad física, se nos van a desgastar. Bueno, es un tema que tocas que es importante. Hay una diferencia entre actividad física y hacer ejercicio. Una actividad física es realizar las actividades de tu vida cotidiana de una manera normal. Ahora, ejercicio es tener un plan con repeticiones, con peso, llegar a algún lugar en específico para realizar este tipo de ejercicios. Se le carga normalmente en el ejercicio mayor peso el que está acostumbrado a la articulación a recibir de una manera cotidiana. Y en la actividad física no. En la actividad física tenemos a llegar las actividades normales que realizamos durante el día, pero con regularidad. Es todo. Es muy diferente decirle a un paciente que necesita cambiar sus hábitos de la vida cotidiana y recomendarle a realizar actividad física a recomendarle hacer ejercicio. Lo ideal es recomendarle evitar los factores de riesgo, modificar los estilos de vida, mejorar la alimentación, disminuir de peso y recomendarle tener actividad física, o sea, que no esté en una manera de sedentarismo. Ajá, así es. Sí, a lo mejor caminar 30 minutos, como todo médico nos indica. Tomar adecuadamente agua, una alimentación completa y balanceada, disminuir de peso, actividad física, es lo más ideal. Si en dado caso llegamos a recomendar, o el paciente es un paciente que está acostumbrado a realizar ejercicio, o ¿sabes qué, doctor? Yo me dedico y corro mucho. ¿Sabes qué? Pues lo ideal, si te gusta hacer mucho ejercicio, pues recomendar actividades para realizar ejercicio que no tengan tanto traumatismo en las articulaciones, como puede llegar a ser recomendar la natación, que es un excelente deporte que involucra todos los músculos, todas las articulaciones y no tiene este desgaste. Y la bicicleta en este caso puede ser la bicicleta estacionaria y si no, pues salir en la bicicleta, pero no tienes este traumatismo tan contundente que es estar trotando por largas distancias o corriendo por tantas distancias. Entonces podemos resumir que si una persona realiza ejercicio, tiende más a tener alguna lesión más temprana edad. Dependiendo del ejercicio que realice, sí. Sí, ¿qué tan agresivo fue? Sí, exactamente. Si es un deporte agresivo, si es un deporte de contacto, claro, está en riesgo de padecer algún tipo de desgaste articular a una más temprana edad. Perfecto. Entonces hay que estar alertas con esos dolores, ¿verdad? Y sobre todo el prevenir, que es lo más importante. Ahorita mucha publicidad de parte de muchas instituciones de salud en donde lo importante es prevenir, evitar obesidad, alimentación y tener los hábitos. Claro, hay que recordar que siempre la medicina del futuro es la prevención. Ok. ¿Ayuda con el desgaste o el retraso si estamos o no descansados después de hacer ejercicio? Claro, el descanso siempre va a ser primordial cuando estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio o tenemos alguna meta. O sea, no solamente depende del ejercicio que hagamos, sino del descanso que tengamos, ya sea muscularmente y la articulación. O el descargue, es el descargue
vaya, el estiramiento después de... Claro, antes y después del ejercicio es primordial tener un periodo de tiempo para estirar y hacer calentamiento antes de realizar una actividad física, antes de realizar ejercicio. Es totalmente primordial y fundamental. Sí, sí, por eso en todas las actividades, carreras y competencias, antes de iniciar el calentamiento para... Y los estiramientos, claro. Entrar en calor, como lo decimos, ¿verdad? Ya llevar a cabo la rutina de manera normal y después llegar a la parte, pues, a lo mejor de relajar, ¿verdad? Y seguir estirando, para no tener un abrupto cambio entre un ejercicio extenuante y ya no hacer nada. Ok, doctor. Esos dos padecimientos son los más comunes en una persona de edad adulta. ¿Y son los mismos en personas de la tercera edad? Sí, fíjate, por ejemplo, hablando específicamente del desgaste de la articulación de la cadera. Siempre pues vemos a los pacientes mayores de 50, 60 años que comienzan con ese tipo de dolores o limitación en la movilidad. Pero mucho de estos porcentajes de desgaste articular comienzan a más temprana edad. Hay un padecimiento importante que se llama pinzamiento femoroacetabular. Este padecimiento es muy común en deportistas que hacen algún tipo de deporte de contacto, de levantamiento de pesas o de gimnasia, que comienzan con un dolor típico, ¿sabes qué? Me duele en la ingle de una pierna nada más y lo deja pasar y se le quita. Y luego otra vez y se le quita. Bueno, lo ideal es el hecho de valorar la cultura en una población para que pueda llegar a cabo una consulta con un traumatólogo que se detecta a tiempo porque se puede llegar a tratar. Indudablemente, estos tipos de ejercicios nos pueden llegar a provocar un desgaste articular prematuro, pero si lo tenemos en mente desde antes, podemos llegar a dar medidas para que aunque se vaya a presentar de una manera prematura, no sea tan prematura y poder llegar a retardar lo más posible. Okay. ¿Cuál es el momento ideal para acudir entonces con el traumatólogo, ya que estoy en una edad adulta? Pues bueno, tenemos que tener una correcta cultura en la población, pero lo ideal es porque muchos de los pacientes que tenemos dolores en las articulaciones o limitación en la movilidad y vamos después de que sabes que ya no tolero el dolor, ya no tolero que no me pueda mover, ya no tolero el tener ese tipo de limitación y justamente van hasta ese momento. Entonces lo ideal es que, o sea, tampoco exagerar, pero tener en mente de que algún dolor no siempre va a llegar a ser pasajero o temporal. Entonces podemos llegar a parar las antenas, sabes que me duele y tengo limitación en algún tipo de movilidad que antes lo realizaba de una manera cotidiana y normal y ahora no. ¿Sabes? Es momento de poder llegar a tener una consulta con un especialista. Siempre buscando, obviamente, la prevención y el no automedicarse, porque eso es muy común, eso que tú comentas. Me duele, me tomo X medicamento que me recomendó la vecina, ya no tengo malestar, pero al cabo de 1 o 2 semanas vuelvo a tener. Entonces, es momento. En el mejor de los casos puede llegar a pasar eso. Ahora, no todos los pacientes se conocen su historial por completo. Ahora, muchos de los medicamentos que se dan para el dolor son irritantes en la mucosa gástrica. Entonces, en algunas ocasiones podemos llegar a quitar un dolor o podemos llegar a ajá, exactamente, son unas por otras. Entonces, lo ideal es ir con un especialista donde se lleva a cabo un historial clínico, se lleva a cabo un interrogatorio y con base a eso se da un medicamento adecuado para esa persona. Para que justamente si ya tiene un dolor, se le pueda dar un medicamento que sea especial para él, de la amplia gama que se tiene disponible, para que no llegue a tener un problema enmascarando otro. Sí, mayor. Oye, doctor, un detalle muy común que yo me he percatado de conocidos y de manera personal, y no sé si es momento de acudir a un traumatólogo, es algo muy común, que de repente los dedos no sientes la misma reacción de uno o de otro, o sientes como que se queda ahí entrincado, claro. ¿verdad? Entonces, ¿eso es algo normal a partir de cierta edad o...? No, ninguna limitación en la movilidad llega a ser normal u ordinaria. Claro, esos son alertas para poder ir con un especialista como traumatología y ortopedia. Hay muchos padecimientos que ya sean de la mano, que nos pueden llegar a dar limitaciones o dolores, ya sea en los dedos o en las muñecas. Lo ideal es ir con un especialista para que se pueda llegar a hacer una valoración y en un dado caso de ya tener una buena valoración, estudios de imagen que son muy primordiales, llegar a tener un diagnóstico y con este diagnóstico poder dar un tratamiento específico para cada paciente. Normal, no. Ningún dolor que sea
tan consecuente, una limitación llega a ser normal. Es el chiste, no normalizar el dolor, porque muchos pacientes, me duele, pero no pasa nada, puedo vivir con ello. El chiste es no normalizar el dolor, tener una adecuada cultura y poder llegar a ir con un especialista cuando se necesite. Así es. Platicamos que no es nada recomendable el automedicarse, definitivamente hay que acudir con ustedes los especialistas, pero quisiera preguntarte, ¿el colágeno hidrolizado como tal nos puede ayudar a prevenir dolor en articulaciones o nos puede ayudar a prevenir ¿sí? Bueno, tocando, es un tema que puede llegar a ser muy controversial, es un tema en el que a algunos pacientes les puede ir bien, en algunos pacientes no les va bien, entonces es un tema que ya te puedo decir, ¿sabes qué? Yo no lo recomiendo tanto como otros traumatólogos que lo pueden recomendar, ¿sí? Dependiendo de cada paciente. Ahora, los tratamientos se dan individuales, ¿sí? Para cada paciente es difícil que yo te pueda recomendar un medicamento para tener una articulación sana siempre, porque es mentira que yo te puedo dar un medicamento que siempre te va a ayudar. Es difícil entrar en un tema de medicamentos que puede llegar a ser controversial. Lo ideal es, tienes algún dolor, limitación, acude al médico y dependiendo de lo que tengas, ahora sí que sea una valoración específica para poder otorgar un tratamiento específico. Hablar de medicamentos así tan a la ligera puede llegar a ser tal vez dañino para una cultura que se automedica. Entonces no se me hace la mejor manera para poder llegar a dar una solución. Tenemos tan a la mano los medicamentos, se recetan tan frecuentes los medicamentos, aún así, aunque no haya un especialista, que es difícil tratar un tema tan habitual y no es difícil. Lo ideal es que vayan con su especialista. Y luego los pacientes somos muy tramposos y nos hacemos no adictos, pero creemos que ese medicamento me va a prevenir, entonces ya no voy con el traumatólogo porque la vecina me dijo que tomara esto y que me iba a ayudar, ¿verdad? Sí. Somos bastante muy común bien tramposos. Perfecto. Doctor, sin lugar a duda, un tema muy extenso que sería imposible abarcarlo en una sola edición. Ya después platicaremos más a detalle. Por lo pronto nos vamos con información muy importante, pero quisiera que compartieras tus redes sociales por si nuestros amigos tienen alguna duda o quieren contactarte, ¿en dónde te pueden localizar? Claro, sin ningún problema. Está mi Instagram, que me pueden encontrar ahí, donde subo contenido académico, contenido informativo, muy con los temas más importantes que se llegan a tratar hoy en día, que es Ortopedia Rangel. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Me pueden encontrar en Facebook como Israel Rangel y le puedo dar mi número telefónico sin ningún problema. Cualquier duda que llegan a tener, sea la hora que sea, ahí los puedo atender con el 818-094-1749. Perfecto. Los datos del doctor Israel aparecen en pantalla y si quieren contactarlo, pues ya dijo él sus redes sociales para alguna cita, alguna duda por cualquiera de los medios. Sea lo que sea que se lo ofrezca, ahí estoy disponible. Perfecto, muchas gracias. Recuerden que nosotros estamos en www.carsa.com, Facebook e Instagram nos encuentran como Mi Carsa. Bonita tarde, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.